Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de la carismática actriz turca Demet Özdemir. Han surgido algunas críticas y comentarios un tanto ácidos dirigidos a ella y a su relación, y lo más interesante de todo es cómo Demet ha decidido responder, y créanme, lo ha hecho con ese toque de humor y elegancia que tanto la caracteriza. Si te gusta estar al día de lo que pasa con tus celebridades favoritas y disfrutar de reacciones ingeniosas, quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque te va a encantar. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí y aún no te has unido a nuestra comunidad, te invito a que le des al botón de suscribir y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿de qué vamos a hablar exactamente? Pues bien, últimamente las redes sociales y algunos portales de noticias han estado llenos de especulaciones y, seamos sinceros, de comentarios bastante directos sobre Demet Özdemir y su pareja. Parece que cada movimiento de esta pareja, cada foto, cada aparición pública, es analizado hasta el último detalle. Y no es la primera vez que vemos esto con figuras públicas de renombre, ¿verdad? Siempre hay alguien dispuesto a lanzar su opinión, a veces de forma constructiva, pero otras veces, pues no tanto. El foco principal de estas críticas ha girado en torno a su relación, a la dinámica que proyectan y, en algunos casos, a cuestionamientos un tanto extraños sobre su compatibilidad o la autenticidad de su vínculo. Y es justo aquí donde entra nuestra protagonista, Demet, con una respuesta que ha sorprendido a muchos y ha encantado a sus seguidores. En lugar de ignorar los comentarios o defenderse con seriedad, Demet Özdemir ha optado por una estrategia mucho más relajada y, sobre todo, divertida. La hemos visto a través de sus propias redes sociales, haciendo referencias sutiles pero claras a estas críticas. Lo hace de una manera que, lejos de alimentar la negatividad, la disuelve con una sonrisa y un guiño. Por ejemplo, ha compartido publicaciones o historias que parecen ser una respuesta directa a quienes juzgan su relación, pero presentadas de una forma tan ligera y con un toque de ironía que te sacan una carcajada. Es como si dijera, sí, los he escuchado, y aquí está mi versión de esto, ¿les gusta mi comedia? Esta actitud demuestra una gran seguridad en sí misma y en su relación, y al mismo tiempo, una inteligencia emocional para manejar la presión mediática de una manera ejemplar. No se deja hundir por los comentarios, sino que los utiliza para fortalecer su propia imagen y conectar aún más con su público. Uno de los momentos más comentados fue cuando compartió un vídeo corto donde, de forma muy casual, hacía un gesto o una expresión facial que muchos interpretaron como una respuesta a las preguntas recurrentes sobre su novio o sobre su vida en pareja. No fue una declaración formal ni una entrevista larga, sino algo espontáneo, capturado en un instante que, sin embargo, decía mucho. Es ese tipo de comunicación que demuestra que no necesita entrar en detalles ni justificaciones. Su forma de responder es implícita, y eso le da un aire de misterio y a la vez, de total control sobre su narrativa. Los fans, por supuesto, lo han captado y lo han celebrado. Comentarios como "qué ídola", "así se manejan las críticas, con estilo y humor", o "Demet siempre un paso adelante" no se hicieron esperar. Y es que este tipo de reacciones son fundamentales en la era digital en la que vivimos. Las redes sociales son una espada de doble filo. Por un lado, nos acercan a nuestras celebridades favoritas, permitiéndonos ver su día a día y sentirnos más conectados con ellas. Por otro lado, exponen a estas figuras a un escrutinio constante, a juicios precipitados y, en ocasiones, a un acoso virtual. Que alguien como Demet Özdemir, con millones de seguidores y una carrera en constante ascenso, sea capaz de mantener la calma y responder con humor, es un mensaje muy poderoso. Significa que no está permitiendo que la negatividad la defina ni que afecte su felicidad. Al contrario, la utiliza como combustible para mostrar su personalidad y su fortaleza. Además de su respuesta directa, el humor de Demet también se ha manifestado en la forma en que sigue viviendo su vida y compartiendo momentos. Sigue publicando fotos y vídeos de sus viajes, de su trabajo, de sus momentos con amigos y, sí, también con su pareja. Y en estas publicaciones a menudo hay un detalle, una mirada cómplice, una frase que, para quien está atento, resuena con esas críticas. No necesita lanzar dardos, sino que crea un ambiente de complicidad con sus seguidores más leales, quienes entienden su mensaje y la apoyan incondicionalmente. Es como si les dijera, esto es lo que importa: la felicidad, el amor y la vida que compartimos. Lo demás es solo ruido.
Otro aspecto a destacar es cómo esta estrategia de humor refuerza su imagen pública. Demet Özdemir ya es conocida por ser una actriz talentosa, carismática y con un gran sentido del estilo. Al añadir esta capa de resiliencia y humor ante la adversidad, se proyecta como una persona aún más completa y admirable. Los jóvenes que la siguen la ven no solo como un modelo a seguir en el ámbito profesional, sino también en el personal. Aprenden de ella que es posible enfrentar los desafíos de la vida pública con gracia y sin perder la propia esencia. Es un ejemplo de cómo construir una marca personal sólida que va más allá de la fama y el éxito superficial. Pensemos en el tipo de comentarios que a veces llegan a las celebridades. Pueden ser sobre su apariencia física, sus decisiones de vida, sus relaciones personales. Y cuando una persona pública responde a esto con enfado o con defensas extensas, a menudo solo aviva la llama. En cambio, el humor actúa como un amortiguador. Desarma a los críticos, los hace parecer menos importantes y, al mismo tiempo, genera una ola de apoyo de quienes aprecian esa respuesta inteligente. Demet ha entendido perfectamente este mecanismo. Su humor no es sarcástico ni hiriente, es más bien autoconsciente y juguetón. Es la risa de quien sabe que está en paz consigo misma y con su vida. Es importante también mencionar el contexto. Las relaciones de las celebridades suelen estar bajo el microscopio, y las parejas que forman, especialmente si son figuras públicas reconocidas por separado, generan aún más interés. Los fans se involucran, crean expectativas, y cuando la realidad no se ajusta a lo que imaginaban, algunos pueden sentirse decepcionados o, peor aún, inclinarse a criticar. Demet, al responder con este tono ligero, está guiando a su audiencia, recordándoles suavemente que la vida real de las personas no siempre se ajusta a los guiones de las películas o a las fantasías que se pueden crear. En resumen, la forma en que Demet Özdemir ha respondido a las críticas sobre su relación ha sido un verdadero masterclass de manejo de crisis mediáticas con un toque de comedia. Ha demostrado que la mejor defensa no siempre es el ataque, sino a veces, una buena carcajada. Ha utilizado su plataforma para compartir su resiliencia y su buen humor, fortaleciendo aún más el vínculo con sus seguidores y proyectando una imagen de seguridad y autenticidad inquebrantable. Ha transformado la negatividad en una oportunidad para mostrar su personalidad y su fortaleza, y eso es algo que todos podemos admirar y, quizás, intentar aplicar en nuestras propias vidas, adaptándolo a nuestro contexto, claro está. Así que, para recapitular, hemos hablado de las críticas que han rodeado a Demet Özdemir y su pareja, de su ingeniosa respuesta a través del humor y de cómo esta estrategia no solo ha desarmado a los críticos, sino que también ha fortalecido su imagen y ha encantado a sus fans. Hemos visto cómo en la era de las redes sociales, una respuesta inteligente y con un toque de ligereza puede ser mucho más efectiva que 1000 justificaciones. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta aquí. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la forma en que Demet ha manejado estas situaciones. ¿Les ha parecido una buena estrategia? ¿Creen que otras celebridades deberían adoptar un enfoque similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.